Bien, vamos a pasar a lo que es el diseño de filtros de tipo IIR, es decir, de respuesta al impulso infinito. Estos filtros tienen la ventaja de que se pueden implementar mediante una ecuación recursiva que puede tener entonces quizás menos coeficientes, pero una recursividad respecto de los filtros FIR. El problema con estos filtros es que su fase no es lineal. Ya vimos el efecto que produce en la ubicación de polos fuera del origen en la transformada Z y cómo eso repercute en función de una fase no lineal en este tipo de filtros. Entonces, el objetivo del diseño de filtros IR es diseñar un filtro IR causal y estable que sea físicamente realizable, en el que podamos representar a HN como una ecuación en diferencias con polos y con ceros. En los casos anteriores de FIR solamente utilizábamos ceros. Acá vamos a poder utilizar polos. Bien, si pensamos, esto podría comenzar aproximando la respuesta deseada a la respuesta real, minimizando algunos de los criterios que vimos, como por ejemplo el de menor error cuadrático medio. El problema que tenemos es que ahora, al tener polos, esto va a tener una no linealidad importante en la respuesta en frecuencia con respecto a los coeficientes de A sub k. Por esto, el diseño de filtros FIR causales y estables, físicamente realizables, es muy complejo en el plano de tiempo discreto. En general, el diseño se basa en el diseño del filtro en tiempo continuo, ¿sí? Se diseña un filtro continuo, causal, estable y realizable, que tenga una estructura de función racional. Una estructura de este tipo quiere decir que tiene un numerador de forma polinomial y un denominador de forma polinomial. Es decir, no existen otros valores que no sean los de polinomios. Esto va a requerir pasar las especificaciones, si las tenemos en tiempo discreto, a tiempo continuo y convertir el diseño continuo luego a un diseño de tiempo discreto. Entonces, la estrategia para el diseño de filtros de tipo IR es, dadas las especificaciones de un filtro IR, las convertimos a tiempo continuo, hacemos el diseño de filtros de tiempo continuo, que generalmente se hace mediante tablas, como los de Butterworth, Chebyshev, etc. Y luego transformamos el diseño de tiempo continuo a un diseño de tiempo discreto y obtenemos lo que es el filtro de tipo IIR. Bien, ¿cómo hacemos para diseñar un filtro de tiempo discreto a partir de un filtro de tiempo continuo? Nosotros vimos en unidades anteriores lo que era el teorema de muestreo y reconstrucción, en el cual a partir de un conversor digital analógico y de un conversor analógico a digital podíamos transformar una señal de tiempo continuo a tiempo discreto y luego reconstruir una señal de tiempo continuo a partir de la de tiempo discreto. En este caso, no podemos hacer lo mismo con sistemas. ¿Sí? No podemos muestrear el sistema y obtener una versión discreta. ¿Por qué? Porque un sistema va a ser un algoritmo o va a ser un dispositivo físico que no puede ingresar como una señal a la entrada de un circuito de sampling and hold o un muestreador ideal. Entonces lo que vamos a tener que ver es el diseño de los filtros y luego cómo aproximamos ese diseño de tiempo continuo a un diseño de tiempo discreto. A modo de adelanto, lo que vamos a hacer es buscar alguna transformación del plano Z al plano S. Vamos a ver que hay varias formas distintas de aproximarlo. Simplemente
A modo de repaso vamos a ver algunas de las formas de diseñar filtros de tipo IR en tiempo continuo. Tenemos la aproximación de Butterworth, donde el criterio que tiene este filtro es el de respuesta plana. Se basa en la aproximación de Taylor de la respuesta ideal de un filtro en frecuencia y va a estar dado el módulo de HB de J omega al cuadrado por la expresión que tenemos acá. Este filtro tiene una frecuencia de corte dada en la frecuencia asociada a los menos 3 decibeles y tiene una respuesta que vale 1 en esta banda y una respuesta que se va acercando a 0 a medida que la frecuencia tiende a infinito. Este gráfico acá está normalizado, por eso tenemos omega sobre la frecuencia de corte, por eso esto vale 1, eso hay que tener siempre cuidado con los gráficos. Y a la medida que incrementemos el valor de n, vamos a ir moviéndonos hacia una respuesta que tenga un corte un poco más abrupto y por ende este límite sería el de n infinito. Si miramos cómo nos quedan ubicados los polos, la expresión del polinomio denominador es 1 más s sobre j omega c, todo eso al lado n igual a 0, entonces tenemos todos los polos ubicados en esa forma que está ahí. ¿Los polos no deberían estar todos en el semiplano izquierdo? Entonces si miramos que el diseño se basa en el módulo al cuadrado, eso va a estar asociado a una respuesta HB de S y a una HB de menos S, y por ende nos quedaremos con el filtro que tenga todos los polos en el semiplano izquierdo. Esto está muy relacionado con lo que vimos de fase mínima y de la ubicación de los polos y los ceros en el diseño discreto por ubicación de polos y ceros. El procedimiento de diseño entonces de la aproximación de Butterworth va a ser la conversión de las especificaciones, aplicar la ecuación para determinar n en función del logaritmo de beta y de alfa, que están determinados previamente. Alfa está dado por la frecuencia omega s sobre omega p y beta por esta relación entre las atenuaciones AS y AP. En MATLAB podemos utilizar la función de Butter para diseñar el filtro que cumpla esas especificaciones. De la misma manera podemos hacer uso del filtro de Chebyshev de tipo 1 o de tipo 2. Uno tiene ripple X ripple en la banda de paso, otro en la banda de rechazo. Podemos hacer uso del filtro elíptico o el de Cauer. Y tienen acá abajo cómo quedarían las distintas funciones de MATLAB para diseñar los filtros. O pueden recurrir a tablas en alguno de los libros anteriores de materias. Bien, reutilizando todo lo que uno sabe de diseño de filtros de tiempo continuo para el caso de IR, ¿cómo podemos ahora transformar el filtro de tiempo continuo a un filtro de tiempo discreto? Como ya les adelanté, no podemos utilizar un circuito de muestreo, porque eso se aplica a señales. Esto se aplica a sistemas. Entonces lo que vamos a hacer es un mapeo entre el plano de la variable z y el plano de la variable s. ¿Qué vamos a pedir que tenga ese mapeo? Que nos convierta funciones racionales, funciones que tenían polos y ceros en forma de polinomios, a funciones racionales en el plano de la transformada z. Que nos convierta el eje imaginario del plano S, porque era el que nos definía el límite entre los que estaban los polos estables y los polos inestables, en el círculo unitario, que es el que nos determina lo mismo o el equivalente en el caso discreto. Que todo el semiplano izquierdo esté dentro del círculo unitario y con eso tendríamos una transformación o un mapeo que nos dé un filtro equivalente, un h de z equivalente en tiempo discreto a lo que haría el de tiempo continuo. Cuando hablamos de equivalente es que cumpla
similarmente la función del continuo. No va a ser exactamente igual. Podemos destacar dos métodos de transformación. Uno, el de invarianza de la respuesta al impulso, donde lo que vamos a hacer es que en los puntos de muestreo coincida la respuesta al impulso de la versión continua con el de la versión discreta, y el de las transformaciones. El de las transformaciones, hay tres transformaciones donde la bilineal es la más ampliamente usada. Bien, en el caso de la transformación por invarianza de la respuesta al impulso, este es el más intuitivo, donde lo que queremos es que la respuesta al impulso de nuestro filtro IR vaya a ser coincidente con las muestras de la versión continua. Entonces esto preserva de alguna manera la respuesta al impulso de nuestro filtro. Operando matemáticamente, esto es equivalente a considerar lo que tenemos acá y a partir de allí cómo se transforman las características de la respuesta en frecuencia. Básicamente lo que hacemos acá es que esta franja que vemos acá se nos mapee en el interior de este círculo, donde acá la frecuencia va variando de esta forma y acá varía de esta forma que vemos acá. En MATLAB podemos hacer uso de esta función para hacer la conversión y tenemos que tener en cuenta que este mapeo no es unívoco sobre el círculo unitario, ya que hay una forma de aliasing, ¿sí? Porque acá esto va de menos infinito a infinito, pero esto va de menos pi a pi. Entonces eso es un cambio que hay que tener en cuenta de acuerdo al valor de TD que utilicemos para la conversión. Luego podemos utilizar otro tipo de transformaciones. Tenemos la transformación de Euler, la bilineal y alguna más, donde son transformaciones invertibles, no lineal, que resuelven el problema del efecto del aliasing que teníamos en la conversión o transformación anterior. En este caso, vamos a decir que S va a ser aproximado con 2 sobre TD, que es el tiempo de conversión, no es exactamente un tiempo de muestreo, por el coeficiente de 1 menos z a la menos 1 sobre 1 más z a la menos 1. ¿Cómo podemos ver gráficamente esta conversión? En este caso, esta transformación bilineal va a convertir todo esto en el interior del círculo unitario, donde además el menos infinito a más infinito se mapean en el menos infinito al más infinito, pasando por 0 a través de esto. Una cuestión interesante es qué pasa entre la frecuencia omega de tiempo continuo y la frecuencia omega de tiempo discreto. Como ya sabemos, esta omega se mapea entre menos pi y pi, entonces con el parámetro TD podemos ver cómo fluctúa esa conversión de frecuencias. Es decir, podemos comprimir más las frecuencias más bajas o las frecuencias más altas de acuerdo a el diseño que uno vaya a hacer. Bien, entonces tenemos un diseño por filtros mediante ubicación de polos y ceros. Esto simplemente es de acuerdo a las frecuencias que queremos atenuar o amplificar, ubicamos polos o ceros adecuadamente. Luego tenemos un diseño por filtro FIR mediante la forma de simetrías par-impar, filtros tipo 1, 2, 3 y 4. El diseño por ventanas, donde el más simple es el de truncamiento, de filtro FIR. Luego tenemos el diseño por muestreo de la respuesta en frecuencia. Y después tenemos, dentro del diseño de filtros de tipo IR, los que hacemos en tiempo continuo y convertimos a un equivalente de tiempo discreto.
Una de las herramientas más utilizadas para el diseño de filtros va a ser el uso de MATLAB. En este caso describimos brevemente algunas de las funciones que le van a ser útiles, como FIR1, implementa el diseño de filtros por ventanas digitales de fase lineal. El FIR2, donde se diseñan filtros por ventanas que permiten una respuesta de frecuencia más arbitraria. FIR-PM y LS, que diseñan filtros multibanda. FIRP-LP-NORM, que es el diseño de filtro por el método de Minimax, que vimos anteriormente. Un filtro que utiliza un algoritmo generalizado de Parks-Maximilian para soluciones óptimas de filtro FIR con respuesta en frecuencia arbitraria. Uno muy importante que es el de los filtros X-Ripple, que diseña filtros que tienen el mismo rizado y cumple ciertas especificaciones. Y una herramienta de entorno tipo GUIDE, que es FDA Tools, que nos permite tener un diseño con la mayoría de las opciones anteriores incorporadas. Con esto concluimos lo que es la teoría de filtros FIR e IR de la materia procesamiento digital de señal.